La hacienda apareció al final del camino, como un animal muerto bajo el sol de la tarde. Paredes de adobe agrietadas, techos hundidos en el centro, ventanas sin vidrio que dejaban pasar el viento caliente del altiplano. Nadie había vivido allí desde hacía más de 20 años. Los del pueblo decían que estaba maldita, que el viejo patrón, don Eusebio Salazar, había muerto solo entre sus propias cenizas, y que desde entonces la tierra no daba nada. Ni maíz, ni frijol, ni paz, solo sequedad, solo olvido. Pero Elena Márquez no creía en maldiciones. Creía en el hambre, que era más real que cualquier fantasma. Llegó al mediodía con sus 3 hijos caminando detrás, descalzos y callados. El mayor, Tomás, tenía 11 años y cargaba un costal raído con todo lo que les quedaba. 2 cobijas tejidas por su abuela difunta, un comal de barro sin grietas aún, una olla abollada de 3 generaciones, un puñado de semillas guardadas en un frasco de vidrio. La niña, Luz, de 8 años, llevaba al más chico de la mano, un niño de 5 llamado Paco, que no había hablado desde que enterraron a su padre 6 meses atrás en la cementerio del pueblo. Elena se detuvo frente a la entrada principal. La puerta de madera estaba torcida sobre sus bisagras, carcomida por los años y la lluvia de 2 décadas. Empujó con el hombro y el marco crujió como huesos viejos que se quiebran. Adentro, el silencio era denso como la niebla. Polvo sobre todo. Muebles rotos cubiertos de telarañas grises. Un fogón apagado en el centro del salón principal, rodeado de cenizas frías que no sabían si pertenecían a hace 20 años o 100. Las vigas del techo se veían negras, como si el fuego las hubiera lamido sin terminar de devorarlas. En una esquina, un retrato colgaba aún en la pared, la pintura descascarada, mostrando el rostro de un hombre serio que observaba todo con ojos que ya no veían. «Aquí vamos a vivir», dijo Elena con voz firme como una raíz. Tomás miró a su madre, luego al techo hundido con sus agujeros negros, luego de nuevo a su madre. Sus ojos tenían una madurez que no debería tener un niño de 11 años. «Mamá, esto se va a caer». «No si lo arreglamos», respondió ella. «Tú y yo. Mañana empezamos con el techo. Primero los agujeros grandes, después todo lo demás». Luz soltó la mano de Paco y caminó hacia una ventana. Desde ahí se veía el campo abierto que se extendía hacia el horizonte, la tierra reseca que parecía estar sediento desde hace años. Nada crecía allí, solo matorrales secos, espinas, piedras de color gris claro, polvo que el viento levantaba en pequeños remolinos. «¿Por qué nadie vive aquí?», preguntó la niña con curiosidad que sonaba como miedo. «Porque tienen miedo», dijo Elena, dejando caer el bulto que cargaba sobre el suelo de tierra. «Pero nosotros no. El miedo no nos da de comer, Luz, solo nos quita lo poco que tenemos». Esa noche durmieron sobre el suelo duro, apretados bajo las 2 cobijas que apenas cubrían sus cuerpos. El viento entraba por las grietas de las paredes y hacía bailar las sombras en formas que podían parecer amenazantes si uno miraba demasiado tiempo. Paco temblaba en silencio, con los ojos abiertos como si estuviera escuchando voces que solo él podía oír. Elena lo abrazó contra su pecho y le susurró canciones que ya no recordaba completas. Canciones que su madre le había cantado cuando ella también era pequeña y el mundo parecía menos cruel. Al amanecer, Elena salió al patio trasero. Ahí encontró lo que buscaba, un pozo. Estaba cubierto con tablas podridas y piedras grandes acumuladas por décadas, pero cuando se asomó vio el reflejo del agua en el fondo, a unos 5 metros de profundidad. Todavía había vida en esa tierra, todavía había agua, todavía había esperanza. Pasó la mañana limpiando junto a sus hijos, barrió el polvo de décadas, sacó los muebles rotos al patio, apiló las vigas caídas del techo en un rincón. Tomás la ayudó sin quejarse, con la madurez seria de quien ha aprendido que no hay alternativa. Tenía las manos pequeñas pero fuertes, trabajaba como si entendiera en el fondo que no había otra opción que trabajar o morir. A media tarde, mientras arrancaba matorrales secos y espinas cerca de la entrada lateral, Elena encontró algo extraño, una piedra grande, plana,
medio enterrada bajo la tierra suelta y el polvo acumulado. Tenía marcas talladas en su superficie, borradas parcialmente por el tiempo y la intemperie, pero todavía visibles si uno miraba con cuidado. Letras, números, una fecha grabada profundamente, 1910. Llamó a Tomás. «Ayúdame a moverla». Entre los dos empujaron la piedra con todas sus fuerzas. Cedió lentamente con un crujido sordo que pareció venir del fondo de la tierra misma, revelando un hueco debajo, oscuro, profundo, y dentro, algo que brillaba débilmente bajo la luz del sol de la tarde. Metal, hierro oxidado, una caja pequeña, del tamaño de un libro grueso. Elena metió la mano con cuidado en el hueco y sacó la caja. Estaba cerrada con un candado viejo, pero el metal se desmoronó completamente cuando Tomás lo golpeó varias veces con una piedra grande. Adentro había papeles, amarillentos, frágiles, escritos con tinta desvanecida que se veía marrón por la edad. Elena no sabía leer bien, pero había aprendido lo suficiente de su propia madre para reconocer algunas palabras. Nombres, cantidades de tierra medidas en hectáreas, fechas que iban hacia atrás en el tiempo. Y al fondo, doblado con cuidado como si alguien hubiera sabido que algún día sería importante, un documento con el sello oficial del gobierno. Un título de propiedad escrito en tinta oficial, con firmas y sellos de cera. Elena lo desplegó con manos que empezaban a temblar. Leyó despacio, moviendo los labios silenciosamente, procesando cada palabra con dificultad. Propiedad de la hacienda San Isidro, concedida originalmente a Eusebio Salazar en el año 1898, posteriormente transferida mediante compra forzada a nombre de... El nombre que seguía la dejó completamente helada. Su sangre pareció detenerse en sus venas. No era el de don Eusebio, quien supuestamente había sido el último dueño de esa tierra. Era el de otro hombre, un nombre que ella conocía muy bien, un nombre que todavía se escuchaba frecuentemente en el pueblo, pronunciado con respeto y también con miedo. Don Aurelio Vega, el cacique más poderoso de la región, el hombre más rico, más influyente, el dueño de las tierras mejores, del molino, del agua, del poder. Elena cerró el documento con cuidado y lo guardó de nuevo en la caja junto con los otros papeles. Su corazón latía fuerte, como si estuviera corriendo. Miró hacia el pueblo, invisible desde ahí pero presente como una sombra oscura en su mente, como un peligro que respiraba en la distancia. «¿Qué es, mamá?», preguntó Tomás, viendo el cambio en la cara de su madre. «Nada importante», mintió ella guardando la caja bajo su rebozo. «Papeles viejos de gente que ya no existe». Pero esa noche, mientras sus hijos dormían profundamente el sueño exhausto de quienes habían trabajado todo el día, Elena se quedó despierta junto al fogón encendido, mirando las llamas bailar, pensando en lo que había leído. Compra forzada. Esas dos palabras lo decían todo. Lo explicaban todo. El abandono de la hacienda, el miedo de la gente, el silencio del pueblo. Algo había pasado aquí, algo que nadie quería recordar. Capítulo 2. El rumor y la envidia. El pueblo se enteró rápido, siempre se enteraban. Las noticias viajaban en el viento como semillas, plantándose en cada oído, germinando en cada lengua. Al tercer día, cuando Elena bajó al mercado a vender las pocas hierbas que había recolectado en el campo alrededor de la hacienda, las miradas ya estaban puestas en ella como pájaros vigilantes. Mujeres que susurraban detrás de sus rebozos tejidos, hombres que dejaban de hablar cuando pasaba, niños que señalaban. Nadie le dirigía la palabra, pero todos sabían. La viuda había entrado en la hacienda maldita, la que nadie habitaba, la que traía mala suerte. Fue la vendedora de pan, una mujer gorda y seria llamada Doña Chonita, quien finalmente se atrevió a hablar directamente. Tenía la cara curtida por el sol de 50 años, de trabajar en el pueblo, y los ojos de alguien que ha visto mucho y olvidado poco. «¿Es cierto que te metiste en San Isidro?», preguntó, mientras envolvía las hierbas en papel de periódico viejo. Elena asintió lentamente. «Es cierto,
Es el único lugar donde tenía oportunidad de vivir. Doña Chonita hizo la señal de la cruz sobre su pecho. Esa tierra está maldita, muchacha. Don Eusebio murió ahí solo, sin confesión, sin nadie a su lado. Dicen que sus gritos se oían hasta acá en el pueblo en las noches, que el fuego no lo mató, sino la culpa que llevaba en el alma. Que su fantasma todavía camina por esos campos buscando paz. Yo no creo en maldiciones, dijo Elena, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Creo en la tierra. La tierra da o no da. El miedo es cosa de la gente, no de los muertos. Pues deberías creer, dijo doña Chonita con seriedad. Esa hacienda tiene dueño. Un dueño vivo que no va a permitir que una viuda pobre trabaje tierra que le pertenece. Eso te va a traer problemas. Elena compró el pan, varios kilos, todo lo que le quedaba de dinero, y se fue sin responder. Pero al volver a la hacienda caminando por el camino polvoriento, encontró algo que la inquietó profundamente. En la entrada, sobre la piedra que había movido días atrás, alguien había dejado una ofrenda. Flores secas, un trozo de pan enmohecido y una vela de cera apagada. Como si alguien hubiera estado ahí mientras ella no estaba. Como si alguien la estuviera vigilando, dejando señales. Tomás corrió hacia ella cuando la vio llegar. «Mamá, vino un hombre», dijo, respirando rápido. Elena se puso tensa inmediatamente. «¿Qué hombre?» «Un señor viejo, montado en un caballo negro muy grande. Preguntó por ti. Le dije que no estabas aquí. Le dije que habías ido al pueblo». «¿Qué más dijo?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. Tomás bajó la mirada como si temiera las palabras que tenía que decir. «Dijo que esta tierra no es nuestra, que nos vayamos antes de que sea tarde, que si nos quedamos van a venir problemas». Elena apretó los puños. Sabía exactamente quién había enviado a ese hombre. Don Aurelio no tardaba en enterarse de nada que sucediera en la región. Tenía personas en todos lados, ojos en todos lados. Y claramente no le gustaba que nadie tocara lo que consideraba suyo, aunque fuera solo para sobrevivir. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Elena volvió a abrir la caja de metal. Sacó los documentos y los leyó una y otra vez bajo la luz parpadeante del fuego. Había más que el título de propiedad. Había cartas, recibos de compra marcados como falsificados, testimonios escritos con letra temblorosa por manos que temblaban. Uno decía, con la firma de quien parecía ser un escribano, don Eusebio Salazar no quería vender su tierra. Era su herencia, su vida, su razón de ser. Pero Aurelio Vega le quemó los cultivos una noche. Le mató el ganado dejándolo envenenado en los campos. Le dijo que si no firmaba la venta en 3 días, le mataría a la familia entera. Eusebio firmó bajo coerción, pero nunca lo perdonó. Se quedó aquí en la hacienda hasta que la tierra lo tragó completamente. Otro, más viejo aún, escrito con caligrafía del siglo XIX, decía: Aurelio Vega no compró San Isidro mediante comercio justo. Lo robó, lo tomó con miedo, con fuego, con amenazas contra inocentes. Y ahora todos callan porque tienen miedo de él también. Este documento es testimonio de lo que sucedió. Si alguien lo encuentra, que sepa la verdad. Elena sintió algo nuevo quemar en su pecho. No era miedo, era rabia. Era justicia dormida que estaba despertando. Al día siguiente, empezó a trabajar la tierra con renovada determinación. Tomás la ayudó a cavar surcos profundos cerca del pozo, usando un arado viejo que encontraron en la parte trasera. Luz trajo agua en baldes pequeños, haciendo viajes constantes. Incluso Paco, el que no hablaba, ayudó a arrancar piedras grandes, apilándolas en un muro que comenzaba a formarse alrededor del campo. La tierra estaba dura como piedra en la superficie, pero cuando cavaban más profundo había humedad. Había vida guardada bajo la costra seca. Había futuro. Pasaron los días de ese mes. Elena sembró las semillas que había guardado cuidadosamente. Maíz, frijol, calabaza. No esperaba milagros, pero esperaba algo. Esperaba vida. Esperaba que la tierra respondiera a su trabajo. Y algo pasó. Algo real. A la semana, los primeros brotes verdes asomaron entre la tierra café oscura. Pequeños, frágiles,
pero completamente reales. Luz gritó de alegría cuando los vio por primera vez, un grito que llenó todo el valle. Tomás sonrió por primera vez en meses. Incluso Paco tocó una de las plantas pequeñas con delicadeza, como si tocara algo sagrado. Pero no todos en el pueblo se alegraron de esta transformación. Una tarde calurosa, mientras trabajaban bajo el sol ardiente, apareció un hombre a caballo. No era el viejo de antes. Este era más joven, quizás de 30 años, con sombrero de ala ancha y pistola al cinto. Claramente, uno de los hombres de confianza de don Aurelio. Se bajó del caballo con calma deliberada y caminó hacia Elena como si fuera el dueño de cada paso en ese terreno. Don Aurelio manda saludos, dijo con voz tranquila pero fría como el acero. Dice que esta tierra no te pertenece. Dice que si querés vivir aquí, tenés que pagarle renta, cada mes, una cantidad que él va a decidir. Elena lo miró sin parpadear, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas. No le debo nada a don Aurelio. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso lo decide él. No vos. Esta hacienda no es suya, dijo Elena, tomando un riesgo que sabía era peligroso. Tiene dueño legítimo. El hombre dejó de sonreír completamente. Su expresión se endureció como roca. Todo lo que ves desde aquí hasta las montañas lejanas es suyo. Siempre lo fue. Y si no querés problemas, te conviene recordarlo bien. Elena no respondió. El hombre la miró un momento más, un momento que pareció eterno. Luego escupió en el suelo y se montó de nuevo en su caballo con movimiento áspero. «Te doy una semana», dijo antes de irse, su voz llevada por el viento. «Una semana exactamente. Después vuelvo. Y no vengo solo. Pienso bien lo que vas a hacer». Se fue al galope, levantando una nube de polvo rojo que tardó en asentarse. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto al fogón, con la caja de documentos sobre el regazo, el fuego reflejado en sus ojos, pensando en lo que podía hacer, en lo que debía hacer. Podía irse, podía tomar a sus hijos y volver al pueblo al amanecer, buscar trabajo en casas ricas, lavar ropa, cocinar, sobrevivir como había estado sobreviviendo antes. Eso era lo seguro, eso era lo prudente, o podía quedarse y pelear, que arriesgar todo, incluidas las vidas de sus hijos. Miró a sus hijos dormidos. Tomás abrazaba a Paco, protegiéndolo en el sueño. Luz respiraba suave, con la boca entreabierta, una expresión de paz que no había visto en su cara desde antes de que su padre muriera. Elena cerró los ojos y tomó su decisión. Capítulo 3. La verdad y el fuego. Al amanecer, antes de que saliera el sol, Elena caminó al pueblo, sola, descalza para ahorrar sus chanclas. Dejó a Tomás al cuidado de sus hermanos y le dio instrucciones claras, hablándole como al adulto que estaba siendo obligado a hacer. Si alguien llegaba, no abrieran la puerta, no hablaran con extraños, no salieran bajo ninguna circunstancia. En el pueblo, buscó al único hombre en quien todavía podía confiar, don Jacinto, el maestro jubilado. Era viejo, casi ciego por la edad, pero sabía leer mejor que casi cualquier persona en la región y conocía la historia de la tierra como si la hubiera vivido 2 veces. Lo encontró sentado en el portal de su casa pequeña, fumando un cigarro delgado hecho con tabaco local, mirando hacia el camino sin ver realmente nada. «Don Jacinto», dijo Elena, aproximándose, «necesito que lea esto». Le entregó los documentos con cuidado. El viejo los tomó con manos temblorosas por la edad y se acercó los papeles a los ojos con dificultad. Leyó en silencio absoluto, mientras su expresión iba cambiando. Sorpresa primero, rabia después, y finalmente tristeza profunda. Cuando terminó de leer, dejó los papeles sobre su regazo y se quitó los lentes. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «En la hacienda, bajo una piedra, como si alguien lo hubiera escondido esperando que algún día alguien lo encontrara». Don Jacinto exhaló el humo despacio, pensativo. «Yo sabía que don Eusebio no había vendido por voluntad propia. Todos en el pueblo lo sabíamos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Pero no había pruebas.
No había nada que pudiéramos hacer. Aurelio Vega tenía amigos en el gobierno, tenía pistoleros, tenía todo lo que necesitaba para hacer desaparecer cualquier evidencia. ¿Y ahora?, preguntó Elena. ¿Qué hacemos ahora? El viejo la miró con tristeza profunda. Ahora es más peligroso aún, muchacha. Si presentas esto al gobierno, si denuncias a Aurelio Vega, no solo va a intentar matarte a vos, va a ir por tus hijos también. Va a quemar todo lo que toques. Va a hacer que desaparezcas como si nunca hubieras existido. No puedo irme, dijo Elena, su voz firme como acero. No tengo a dónde ir, y mis hijos merecen vivir en tierra que es legalmente suya. Don Jacinto guardó silencio un largo momento. Luego se levantó con dificultad, apoyándose en Elena. Entró a su casa pequeña y Elena lo siguió. Volvió después con un sobre amarillento por la edad, sellado con lacre roto. Esto lo escribió don Eusebio poco antes de morir, dijo. Me lo dio personalmente hace muchos años. Me hizo jurar solemnemente que si alguien alguna vez preguntaba la verdad, se lo mostraría. Dijo que la verdad era más importante que el miedo. Elena abrió el sobre con cuidado. Adentro había una carta, escrita con letra temblorosa pero legible, en tinta ya desvanecida. A quien lea esto, mi nombre es Eusebio Salazar. Nací en esta tierra. La trabajé con mis propias manos durante toda mi vida. La amé más que a cualquier otra cosa en el mundo. Pero me la quitaron con mentiras y amenazas de muerte. Aurelio Vega no es un hombre digno. Es una plaga. Y si Dios tiene memoria, si la justicia existe en algún lugar del universo, algún día alguien va a recordar lo que hizo. Alguien va a contar la verdad. Firmé los papeles de la venta porque tenía miedo por mis hijos. Pero no firmé mi silencio. Esta tierra no es suya. Nunca lo fue. Y nunca lo será mientras haya gente con coraje suficiente para decir la verdad. Elena sintió un nudo profundo en la garganta. Las palabras de un hombre muerto, guardadas en el silencio, esperando el momento correcto para ser escuchadas. Gracias, don Jacinto. Gracias por guardar esto todo este tiempo. El viejo asintió. Ten cuidado, muchacha. La verdad no siempre gana. A veces la verdad solo trae más sufrimiento. Elena volvió a la hacienda con los documentos escondidos cuidadosamente bajo su rebozo, pegados a su pecho. Pero cuando llegó, supo inmediatamente que algo andaba muy mal. Había humo, mucho humo. Corrió hacia la entrada. Su corazón se detuvo. El patio estaba lleno de hombres, 5, tal vez 6, todos montados en caballos, y en el centro, con la pistola en la mano derecha, estaba el hombre joven que había venido días atrás. Tomás estaba de rodillas en el suelo, con la cara ensangrentada por un golpe. Luz lloraba desconsoladamente, abrazada fuerte a Paco. Uno de los hombres sostenía una antorcha encendida, las llamas rojas danzando en la tarde. La hacienda comenzaba a arder. Las vigas que Elena había limpiado y arreglado se quemaban. El techo que había comenzado a reparar se derrumbaba. Su trabajo de semanas ardía en minutos. «Te dije que te dieras una semana», dijo el hombre joven, mirando a Elena con satisfacción. Se acabó el tiempo. Elena se detuvo a unos metros de todos ellos, congelada por el miedo y la rabia en proporciones iguales. «No se vayan a llevar nada», dijo Elena con voz que no reconocía como suya, una voz que venía desde lo más profundo de su ser. «Esta tierra es mía, tengo papeles». El hombre se rió con un sonido duro como piedra. «¿Tuya? ¿Con qué papeles?» Elena sacó los documentos de su rebozo y los levantó hacia el aire, las páginas amarillas brillando bajo la luz del fuego que devoraba su casa. «Con estos, con la verdad». El silencio cayó sobre el patio como una piedra enorme, incluso el fuego parecía detenerse un momento. El hombre bajó del caballo y caminó hacia Elena con pasos deliberados. Le arrancó los papeles de las manos sin cuidado y los leyó rápido, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Su expresión cambió. El sangre drenó de su cara. «Esto no vale nada», dijo, pero su voz sonaba menos segura, quebrándose en los bordes. «Don Aurelio dice que no vale nada». «Vale», dijo Elena con una calma que la sorprendió a ella misma.
Vale ante Dios y ante la ley. Vale ante la verdad. El hombre arrugó los papeles con las manos, haciendo una bola, destruyéndolos con rabia. Don Aurelio no va a permitir esto. Don Aurelio no permite que lo desafíen. Don Aurelio no es dueño de la verdad, dijo Elena. Y la verdad ya está fuera, ya está en manos de personas que van a protegerla. El hombre la miró con odio puro, un odio que ardía más que el fuego mismo. Luego hizo una seña rápida con la mano. Uno de los otros hombres lanzó la antorcha que sostenía contra el techo de la hacienda. Las llamas prendieron instantáneamente en la madera seca, subiendo por las vigas como serpientes de fuego. «Ahora no tenés nada», dijo el hombre, montándose de nuevo en su caballo con movimiento violento. «Ni tierra, ni casa, ni futuro, ni esperanza. Nada». Se fueron al galope, dejando una nube de polvo rojo y humo negro que envolvió todo. Elena corrió hacia sus hijos. Tomás sangraba de la boca, pero estaba consciente. Sus ojos mostraban determinación a pesar del dolor. Luz temblaba, pero estaba entera. Paco. Paco la miraba con los ojos muy abiertos, aterrorizado, como si el mundo se estuviera desmoronando. Elena los abrazó a los tres contra su pecho, mientras el fuego devoraba todo lo poco que habían construido. Capítulo 4. La ceniza y la semilla. El fuego ardió toda la noche. No fue un incendio lento, fue voraz. Al amanecer solo quedaban cenizas grises y vigas negras de carbón. El techo se había derrumbado completamente. Las paredes estaban agrietadas y humeantes. La hacienda parecía más muerta que nunca, un esqueleto carbonizado. Pero Elena no se movió de donde estaba sentada en el patio. No lloró, no gritó. Se quedó ahí, sentada en el suelo polvoriento con sus tres hijos, mirando los restos de su trabajo, pensando en lo que debía hacer a continuación. Tomás tenía el labio partido y le dolía hablar, pero no lloraba. Luz abrazaba a Paco, que seguía callado nuevamente, como si esa única palabra que había hablado meses atrás, ese único mamá que había escapado de su garganta, hubiera agotado todas las palabras que su cuerpo podía producir. Al mediodía empezaron a llegar. Primero fue don Jacinto, caminando lentamente con su bastón de madera, moviéndose como si cada paso le costara cada gota de su vida restante. Luego doña Chonita, la vendedora de pan, cargando un canasto lleno de tortillas envueltas en un trapo limpio. Después otros, campesinos del pueblo, mujeres del mercado, gente que nunca había hablado directamente con Elena, pero que conocía la historia, que sabía lo que don Aurelio había hecho, que entendía lo que estaba pasando. Llegaron sin palabras elaboradas, solo con manos. Empezaron a limpiar los escombros, a sacar las vigas quemadas, a levantar las piedras que todavía servían, a traer agua del pozo para apagar los focos de fuego que aún humeaban, a barrer la ceniza cuidadosamente, creando espacios donde algo nuevo pudiera crecer. Elena los miraba sin poder entender completamente lo que estaba pasando. Don Jacinto se acercó y le puso una mano delgada en el hombro. «No estás sola, muchacha. Nunca lo estuviste. Solo pensaste que lo estabas porque el miedo es grande, pero la gente conoce la verdad, y hay gente que está cansada de mentir. Pasaron 3 días. El patio se limpió. La hacienda seguía en ruinas, pero el terreno estaba limpio y organizado. El pozo funcionaba perfectamente, limpiado y desbloqueado, y en el campo, los brotes verdes de las plantas que Elena había sembrado seguían creciendo, alimentados por el agua que Elena y los demás traían cada mañana en baldes de barro. El 4.º día llegó don Aurelio. Vino en una camioneta negra reluciente, seguido por 2 hombres armados sentados atrás. Se bajó con calma exagerada, ajustándose el sombrero de paja fina, y caminó hacia Elena como si fuera dueño del aire que respiraba. Tenía el porte de un hombre acostumbrado a que todos se apartaran de su camino. «Vine a hablar», dijo deteniendo a 2 metros de Elena. Elena lo miró sin moverse de donde estaba. «No tengo nada que decirte, nada que quieras oír». Don Aurelio sonrió con seguridad pura. «Tenés mucho que perder aún, tus hijos, tu vida, tu dignidad, tus sueños.
Ya perdí todo eso, dijo Elena. Lo único que me queda es la verdad, y eso no lo podés quemar. Don Aurelio dejó de sonreír. Caminó más cerca. Su voz se volvió baja, peligrosa, como el gruñido de un animal acorralado. Escúchame bien, viuda. Podés quedarte aquí si querés, pero vas a trabajar para mí. Vas a pagarme renta cada mes. Y si alguna vez vuelvo a escuchar que hablaste de esos papeles, si alguna vez alguien dice que denunciaste mis negocios, voy a hacer que desaparezcas tan profundo que ni Dios te va a encontrar. Elena lo miró a los ojos, directamente, sin apartar la mirada. Esos papeles ya no están conmigo. Don Aurelio se tensó visiblemente. ¿Qué? Se los di a don Jacinto, y él ya los mandó al gobierno, a la capital, con la carta que Eusebio Salazar escribió antes de morir, con testimonios de lo que hiciste, con todo. La cara de don Aurelio se puso roja como el fuego que había consumido la hacienda. Sus puños se cerraron. Por un momento, Elena pensó que iba a atacarla, que iba a dispararle allí mismo, enfrente de todos, pero no lo hizo. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia su camioneta. Cada paso se veía como si le costara un esfuerzo enorme. Antes de subir, se volvió una última vez. Esto no termina aquí, viuda. Yo siempre gano. Ya terminó, dijo Elena. Lo que no termina es la verdad. Don Aurelio se fue sin responder, sin gritar, sin amenazar más. El silencio fue su única respuesta. Y en ese silencio, Elena sintió que algo fundamental había cambiado. Pasaron los meses. Las lluvias llegaron como bendición. Los cultivos crecieron con vigor renovado. La hacienda nunca volvió a ser lo que fue antes. Eso era imposible. Pero dejó de estar maldita. Comenzó a estar viva nuevamente. La tierra dio maíz abundante, frijol, calabaza. Elena trabajó cada día desde el amanecer hasta el anochecer, con Tomás a su lado y sus otros hijos, aprendiendo en el camino los secretos de la siembra y la cosecha. El gobierno tardó meses en responder, pero finalmente respondió. Los documentos fueron autenticados. Las cartas fueron verificadas. Don Aurelio perdió autoridad. Amigos que lo habían seguido por conveniencia lo abandonaron. Sus negocios comenzaron a desmoronarse lentamente, como un edificio con los cimientos rotos. La tierra comenzó a reconocer la verdad. Una tarde de finales de verano, mientras Elena regaba los cultivos con el método lento que aprendió de los antiguos, Paco se acercó. Tenía 7 años ya, aunque en ciertos aspectos parecía tener 100. Todavía no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban como piedras con significado. «Mamá», dijo con voz pequeña pero clara, «¿por qué nos quedamos? ¿Por qué no nos fuimos cuando pudimos?» Elena dejó de trabajar y lo miró fijamente. «Porque esta tierra tiene memoria», dijo lentamente, «y alguien tenía que recordar. Alguien tenía que estar aquí para contar la verdad de los que vinieron antes. De Eusebio, de todos los que sufrieron en silencio». Paco asintió, como si entendiera algo que iba más allá de sus palabras. «Yo recuerdo», dijo. Elena lo abrazó fuerte, y juntos volvieron al trabajo, bajo el cielo abierto del altiplano, mientras el viento llevaba el olor de la tierra mojada y el maíz nuevo crecía hacia el sol, cada tallo una afirmación de que la vida continúa, que la verdad permanece, que la semilla que se planta en la justicia produce cosechas que alimentan generaciones. La viuda con 3 hijos había entrado en la hacienda abandonada, y lo que descubrió no enterró su silencio, lo convirtió en semilla, y las semillas, cuando se siembran correctamente, siempre germinan.